Padre Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios una vez más que seguimos trabajando, hermanos, para el reino de Dios. Estamos en este campo de batalla, así es de que vamos a continuar adelante, hermanos, haciendo nuestro trabajo para engrandecer el reino de los cielos. Vamos a tratar, hermanos, de explicar un poquito con respecto a lo que es el misterio de Cristo. Y pues necesito que si usted quiere agarrar una libreta, un lápiz para que vaya apuntando las citas bíblicas y luego ya con más tiempo usted las vaya repasando para que pueda usted mirar exactamente. Vamos a ver porque hay mucha gente que no sabe qué es el misterio de Cristo, ¿verdad? Y sí hay un misterio de Cristo. Vamos a mirar primeramente a capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Vamos a ver el verso 1, el verso 2 y el verso 13. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesucristo. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren, hermanos, estos versículos están muy claros desde el principio, desde que comienza toda la creación, desde que empieza todo a moverse aquí en la tierra. Desde entonces Él es. Desde entonces. Estamos hablando del misterio de Cristo. Por eso está hablando aquí diciendo, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él hizo todas las cosas por la palabra. Pero Él es, o sea, no es otra persona, es Cristo el que hizo todo. O sea, me voy a enfocar en el misterio de Cristo. Yo sé que usted quiere, no, que hay otros nombres, sí, pero yo estoy hablando del misterio de Cristo, que Él está desde el principio envuelto en todas estas cosas. Por eso dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra, dice, era Dios. Y luego dice el 2 y dice, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Dice, en Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de Jesucristo, hermano, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa. Desde el principio se habla de este asunto tan especial. Vamos a ir ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el 1:14 dice, la palabra fue hecha carne. O sea, la palabra esa que acabo de leer aquí en el verso 1, 2 y 3 y 4, dice, y la palabra fue hecha carne. O sea, esa palabra un día se encarnó, por eso se llama el misterio de Cristo. Dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que habitó entre nosotros? Ya sabemos que es Jesucristo. Dice, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si se da cuenta, hermano, este bonito pasaje nos dice que la palabra que era en el principio, un día cobró vida aquí en la tierra y se hizo carne. Y lo más tremendo es que dice que habitó entre nosotros, o sea, anduvo caminando aquí en la tierra. Lamentablemente mucha gente todavía no lo reconocen así, pero Cristo anduvo aquí en la tierra. El que fue en el principio de la palabra, después fue hecho carne y habitó y anduvo entre nosotros. Y dice la palabra de Dios, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque así es. Dice que Él envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor, aleluya, qué tremendo está este versículo. Vamos a ir a otro versículo, hermano, que está aquí mismo en San Juan, en el capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 10, en el verso, verso 30. Vamos a ver, 10:30. Gloria a Dios. Estamos hablando del misterio de Cristo. Dice, yo y mi Padre uno somos. O sea,
Este misterio que fue la palabra y luego que después se hizo carne, ahora Cristo hablando aquí dice, yo y mi Padre, dice, somos uno. O sea, desde el principio es uno y sigue siendo uno hasta este tiempo. Cristo es el que dice estas palabras, hermano, no es nadie más. En este versículo de San Juan 10:30 está claro cuando dice, yo y mi Padre somos uno. O sea, ese misterio es Jesucristo, no es otro. Y aquí mismo en San Juan, hermanos, en el verso 9, en el capítulo 9, verso 6, vamos a ver qué nos dice la palabra. San Juan 9, perdón, Isaías 9, estoy malando muy mal. Isaías 9, vamos a Isaías 9, vamos a ver. Ando queriendo brincarme la cita de Isaías 9:6. Dice la palabra así. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios Padre, fuerte, eterno, príncipe de paz. Aquí nos está hablando, hermano, Isaías proféticamente está hablando de esa palabra que en San Juan dice que se hizo carne. Eso es todo lo que está haciendo Isaías. Isaías lo está profetizando, cómo van a ser, cómo va a venir y cómo se le debe de esperar. Por eso dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque nace como niño encarnado y se nos da como hijo, hijo del Padre. Dice, hijo nos es dado, dice, y el principado, o sea, el poder, lo máximo, dice, sobre su hombro, porque en él reposa todo, dice, sobre su hombro, dice, y llamarse su nombre, o sea, que él tiene un nombre, y luego dice que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, y es príncipe de paz. ¿Quién es? Es Jesucristo. Aquí está hablando directamente de Jesucristo. Entonces, si está Cristo profetizado, si lo miramos que fue palabra, si lo miramos que fue hecho carne, y ahora lo miramos aquí en Isaías, que nos está diciendo cómo iba a venir al mundo y qué es lo que reposaba sobre él. Y estamos hablando que ese misterio es Jesucristo. Vamos a San Juan ahora. Vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo, vamos hasta el 20 ahora, hermanos, porque necesitamos andar por todos lados aquí con la Biblia, hermanos. Esto es muy interesante. A ver, versículo 28, 28. Dice la palabra del Señor así en el versículo 20, en el capítulo 20, verso 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué es que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío? Porque él había sido incrédulo a la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, cuando él lo mira aquí, él lo reconoce y lo presenta y dice, Señor mío, le habla como Señor, y luego le dice, y Dios mío. O sea, es un misterio. Usted dice ahí, no, pues habla del Señor y habla de Dios, está hablando de Dios. No, él aclara y dice, Señor mío y Dios mío. Por eso digo que este es el misterio revelado de Jesucristo. Y Tomás fue el que respondió y dijo eso. Entonces, aquí estamos mirando, hermano, que Jesucristo pues después de una regañada por incrédulo, ¿verdad? Pero lo más importante es que Tomás alcanza a mirar el misterio de Cristo en este hermoso capítulo. Vamos al libro de Deuteronomios. Gloria a Dios, en el capítulo 18. Vamos al capítulo 18 de Deuteronomios, a ver qué nos dice la palabra. Esto está muy, muy, muy interesante, hermanos, porque
Hay veces que el misterio de Cristo no ha sido revelado, no lo sabemos, y aquí está en la palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le residenciaré. Aquí está hablando, hermano, el profeta. Aquí está hablando proféticamente también. Dice, profeta les levantaré. Está hablando de Jesucristo. Cristo fue un profeta también. Lo puedes mirar como un profeta. Por eso se dice el misterio revelado. Dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos. En medio de sus hermanos, en medio de su pueblo. Dice, como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que yo le mande. Jesucristo, hermano, habló todo lo que Dios le dijo que hablara. Hablando para que usted me pueda entender, que mucha gente no va a entender esto, pero Dios mismo hablando aquí, dice que Él habla todo lo que se le ha mandado. Así es de que vámonos a San Juan 12:49 para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice San Juan. Este es un misterio, hermano, que vamos siguiendo, vamos a ir mirando rápidamente. 12:49 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, pero yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que debo de hablar. Cristo hablando, hermanos. Dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que debo de hablar. O sea que Cristo está diciendo, yo no hablo por mí mismo. No estoy hablando yo palabras mías. Estas son palabras. Es un misterio, hermanos, esto. Entonces, cuando Cristo dice, yo no estoy hablando, yo estoy hablando lo que mi Padre me dice que hable. O sea, ya miramos en el otro versículo de San Juan que dice, yo y el Padre uno somos. Y aquí está volviendo a repetir lo mismo, nada más que aquí está diciendo que Él no habla por sí mismo, sino lo que dice su Padre. Entonces está hablando de Jesucristo, no está hablando de nadie más, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que Jesucristo es desde el principio. Nada más que ahora se revela ya con su nombre. Antes no tenía nombre, pero ahora sí tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a mirar otra cita aquí en San Juan 14:10. Vamos al 14:10 a ver qué nos dice. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta, hermano? Las palabras que Él habla, no las habla de Él, y las obras que Él hace, no las hace por Él, sino del Padre que está en Él. Esto está muy, muy tremendo. Qué cosa tan preciosa. Ahora vamos a San Juan 8 y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Capítulo 8 de San Juan, verso 8:24. Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo está diciendo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, el único que perdona pecados ahorita es Jesucristo. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros. Mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo
en el mundo, mas no entendieron que Él les hablaba del Padre. O sea, cuando Cristo hablaba, hermano, haga de cuenta que hablaba el Padre. Cuando se refiere al Padre, haga de cuenta que habla Cristo. Y la gente no entendió, no comprendió. Estaban todos cegados. Y esa es una cosa, hermano, que nosotros tenemos que ir revelando poco a poco. Ahora vamos a ir a Corintios, hermano. Gloria al Señor. Vamos a la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 3. Vamos a ver qué dice 3. Para la honra y la gloria de nuestro Señor. 12 al 16. Dice así. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Mas, dice, las mentes de ellos fueron cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. Empero, cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Los israelitas, hermano, están velados. Tienen un velo. Ellos no pueden ver este misterio. Pero dice la palabra que si se convirtieran al Señor, ese velo que no los deja ver el misterio de Cristo, ese velo va a ser quitado. Entonces, cuando se ha quitado ese velo, le van a reconocer y le van a servir y le van a adorar y le van a glorificar. Pero mientras que no es quitado, ellos van a seguir cegados. Cuando lean de Moisés, eso es todo lo que van a querer hacer. Cuando lean de Cristo, no van a querer saber nada, porque no tienen la revelación de este misterio de Jesucristo. Vamos a libro de Apocalipsis 1:18. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vivió y he sido muerto, y he aquí yo soy vivo por siempre, jamás, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Cristo tiene todo, hermanos. No le anden buscando tantos pies al gato. Cristo tiene todo. Está muy claro el misterio, está muy revelado el misterio de Cristo aquí, hermano. Está muy alusado, no podemos decir nada, dice. Y el que vivo y he sido muerto, dice, porque Él es el que fue muerto, Jesucristo, Él es el único que fue muerto. Dice, y he aquí yo soy vivo. ¿Por qué? Porque resucitó. Dice, y por siempre jamás. O sea que va a estar vivo por siempre jamás. Dice, amén. Dice, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, hermanos. Si usted quiere andar adorando la muerte, está derrotado. Cristo tiene las llaves de la muerte. Se le va a llegar un día, su final. Él tiene las llaves del infierno. Él tiene la llave para entrar al infierno y tiene las llaves de la muerte. Si él le dice no operes, no opera. Si el infierno no quiere operar, no va a operar, porque Él es el que manda, es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Vamos a Apocalipsis 5:5. Dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Es un misterio revelado, ya lo tenemos. Ya sabemos cómo se llama. Se llama Jesucristo. Así es de que
Si le quiere decir el león de la tribu de Judá, está bien, dígale león de la tribu de Judá, pero su verdadero nombre es Jesucristo, está revelado. Vamos al siguiente versículo en la carta a los Hebreos. Vamos para atrás, gloria al Señor. Vamos con los Hebreos, capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Dice así: más al Hijo tu trono, oh Dios, por siempre jamás, vara de rectitud, el cetro de tu reino. ¿Quién es ese, hermanos? Más al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Jesucristo. Ese es el misterio revelado. Tu trono, oh Dios, por siempre jamás, vara de rectitud y el cetro de tu reino. O sea que Él es todo, hermanos, allí. Ahora vamos allí mismo en Hebreos 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Dios que ha hablado en otros postreros tiempos, dice, ahora nos está hablando en nuestros días por su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Se llama Jesucristo. Ese es el misterio revelado. ¿A quién puso? Dice, heredero de todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Quien también hizo los mundos. Cristo hizo el mundo, todo, hermano. Los mundos, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia y sustentado todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese que hizo eso se llama Jesucristo. No es nadie más, hermanos, es Jesucristo. Así es de que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a Efesios, hermanos, rápidamente. Vamos a la carta de los Efesios. Vamos a ver qué nos dice Efesios 3:9. Capítulo 3, verso 9. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios que crió todas las cosas por Jesucristo. Más claro que esto ya no se puede. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios que crió todas las cosas por Jesucristo. Ahí no hay misterio, ahí ya está revelado, hermanos. Ahora vamos a Colosenses, a ver qué nos dice Colosenses. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:16. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestados. Todo fue creado por Él y para Él. Esto sigue hablando de Jesucristo. Hermanos, esta corta enseñanza que le traigo, si usted está mirando este video, tome todas las citas bíblicas y luego repáselas. Dese su tiempo de ir meditando en todas ellas y usted se va a dar cuenta que aquí nos está hablando del misterio de Cristo. Desde el principio de la creación aparece Jesucristo. No está hablando desde ahorita. No, que del Nuevo Testamento para acá Cristo. No, hermano, Cristo está desde el Antiguo Testamento. Acuérdese que allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, dice la palabra que
Cuando Dios estaba dictando los castigos, habla y le dice a la serpiente, le dice, pondré amistad entre ti y la mujer. Dice, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Desde allí está siendo profetizado este misterio de Jesucristo. Así es de que no le digan que Jesucristo es de Mateo para acá, no, hermano. Jesucristo es desde el libro de Génesis, en todos los libros de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el principio, Él es el fin, dice Apocalipsis, dice que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, este misterio está claro como el agua, cristalina, hermanos, así es de que les invito a de que sigan estudiando ahí en su casa este mensaje y ojalá que usted pueda mandarnos un comentario. Hay muchas más citas bíblicas que hablan del misterio de Cristo. A lo mejor usted nos quiere mandar algunas citas bíblicas más, hermano, para enriquecer más el misterio de Cristo. Porque sí hay más, hermano, pero no podemos traerlas todas porque nuestro tiempo pues es limitado a media hora, pero usted nos puede mandar unos mensajes ahí, nos pone citas bíblicas más que pueden enriquecer nuestro trabajo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de mi parte, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja a todos donde quiera que estén, hermanos, y espero que esta enseñanza sea de bendición, sea de edificación para su vida y pues que pueda usted también crecer y madurar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, reciban un saludo del pastor Daniel Ortiz de aquí de la ciudad de Apache Johnson, de mi esposa, de mis hijos y de la congregación de esta ciudad. Bendiciones para todos desde aquí, para todo el mundo. Dios los bendiga a todos. Amén.